Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces a esta capacitación del día de hoy. Denme unos minutitos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Denme unos minutitos para hacer la presentación de la profa. Bien, buenas tardes. Estamos aquí para participar de esta capacitación enfocada a los semilleros de investigación 2025, la cual lleva por tema población, tipo de metodología y diseño de recolección, la cual se va a dictar el día de hoy. Procedo a leer la hoja de vida de la profesora quien dictará esta capacitación, la profesora Magalis Tejera. La profesora Magalis Tejera cuenta con una maestría en Ciencias Sociales con énfasis en Sociología y Ciencias Políticas. Cuenta con un posgrado en Docencia Superior de la Universidad Especializada de las Américas, un posgrado en Gerencia Estratégica de la Investigación Social, una licenciatura en Sociología por la Universidad de Panamá. Bien, cuenta con varias capacitaciones, las cuales se pueden mencionar: el curso de Tecnología de Aprendizaje y Conocimiento, el curso de Estrategia de Aprendizaje, el curso de Evaluación de los Aprendizajes, el curso de Investigación para Docentes 1 y el curso sobre el módulo universitario de la UDELAS. Ha participado como conferencista en varias capacitaciones, en varios seminarios. Ha sido docente en el seminario Protocolo de Investigación con el tema de métodos e instrumentos para la recolección de información. También ha sido facilitadora del curso de investigación para docentes, expositora en la primera jornada de actualización en metodología de la investigación en salud, y participó también en el segundo Congreso Internacional de Vida Estudiantil con IBES 2, siendo la institución sede de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ha participado en diversas investigaciones con equipos de investigación institucionales e interinstitucionales en las líneas de investigación de socioeducativa, discapacidad, género, desarrollo infantil temprano, drogodependencia y educación bilingüe intercultural durante el periodo del 2008 a 2015 en el Decanato de Investigación de la Universidad Especializada de las Américas, asesorado de investigaciones de fondo concursable, y desde 2023 hasta la actualidad ha participado en el equipo de investigación del estudio Percepción de los estudiantes sobre el impacto de los módulos de autoaprendizaje de los programas académicos de las extensiones universitarias, y ha sido tutora de acompañamiento a estudiantes de trabajo de grado de la licenciatura en Urgencia Médica y Desastre de la UDELAS Extensión Universitaria de Chiriquí. Sin más preámbulos, le dejo entonces la sala a la profesora Magalis, quien va a dictar esta capacitación del día de hoy. Por favor, Magalis. Buenas tardes. Saludos a todos los participantes que están presentes. Bienvenidos a este curso pues que el Decanato de Investigación impulsa con el propósito pues de fortalecer las competencias en investigación. Espero que sea de su aprovechamiento y aplicación tanto en investigación como en sus estudiantes. Igualmente estoy para cualquier consulta. Trabajo en programas académicos en la extensión universitaria en Veraguas. Pues vamos a dar inicio a la presentación que se me ha pedido para el día de hoy. Voy a abrir la pantalla completa. Vamos a ver. Ajá. Bueno, voy a cerrar aquí. Vamos a ver. A cerrar aquí. Vamos a iniciar pues con lo que se me ha encomendado para el día de hoy. Bueno, vamos a empezar recordando pues que la Universidad Especializada de las Américas tiene formalizado su manual de trabajo de grado. El manual de trabajo de grado pues es un documento que compila los procesos para el desarrollo de la investigación, aplicado pues también al trabajo de grado, que el mismo
tiene investigación cuantitativa, cualitativa, mixta, tiene las otras opciones, práctica universitaria, diseño de proyectos, proyecto comunitario, educativo, en salud y el artículo científico. Además de ello, pues muestra una serie de papelería que es para los procesos administrativos académicos y por último tiene lo que es el acuerdo que esto regula y norma el proceso de investigación. Y es preciso mencionar que aunque sea el trabajo de grado, tesis, una parte y un compromiso para culminar una licenciatura o una maestría o un doctorado, es una investigación. Es para formalizarnos y terminar un proceso de aprendizaje, pero su esencia es una investigación. Una investigación que lleva el mismo rigor de las que se presenta en el decanato de investigación para su inscripción, que es en el proceso que están nuestros jóvenes estudiantes con sus tutores en el semillero de investigación. La parte que me corresponde, pues, diseño de investigación y tipo de estudio, es lo que es el capítulo 3. En el caso de las investigaciones cuantitativas y cualitativas, tienen el mismo componente, es decir, los mismos puntos a desarrollar. Pero, ¿qué es el diseño de investigación? Utilizando, pues, el concepto que define el manual de trabajo de grado, se refiere a una estructura organizativa. Y el mismo concepto lo dice, organizada, sistematizada, que se debe dar por proceso. La investigación es así. No puede ser desorganizada porque ya estaríamos hablando de un tipo de conocimiento, ya sea empírico, pero no científico. La parte científica debe estar organizada, que implica la utilización del proceso de investigación para realizar ya sea una intervención y una implementación de la investigación en la que intervienen todos los elementos de investigación. Todos los elementos incluye todo lo que ustedes hasta el momento tienen construido en el capítulo 1, que es pues la formulación del planteamiento del problema, pregunta de investigación, objetivos, la hipótesis. Todo ese conjunto pues de descripciones y explicaciones que ustedes han hecho en el capítulo 1, ahora son los que nos van a guiar, son los que los van a guiar a ustedes entonces a definir qué tipo de diseño de investigación usted va a aplicar en su estudio. En el diseño de investigación, siguiendo el modelo que está en el manual de trabajo de grado, están los diseños experimentales y los diseños no experimentales. Ambos son científicos, ambos tienen mediciones, ambos dan resultados de primera mano, porque surgen de una aplicación de un instrumento de medición. No es que el experimental tiene mayor confiabilidad que el no experimental, no. Son diseños que el investigador decide utilizar de acuerdo al alcance de lo que quiere lograr con esa investigación. Esa es una de las preguntas que dentro de la formulación del protocolo de investigación debemos hacernos. ¿Hasta dónde quiero llegar con mi investigación? ¿Hasta dónde el recurso humano puede apoyarme? ¿Hasta dónde tengo el recurso económico? Porque a veces somos pues muy idealistas y me incluyo en ese paquete, queremos hacer muchas cosas, pero el recurso humano y el recurso económico pues no nos alcanza. Entonces, ¿hasta dónde voy a llegar en esta investigación? ¿Qué quiero lograr con ella? ¿Cuál es mi objetivo? Todo eso lo tenemos en el primer capítulo. Pero como estamos en un proceso de desarrollo de un protocolo de investigación, pues siempre vamos a estar en constante revisión hasta que logremos completar ese protocolo. Entonces, el diseño de investigación está hacia el diseño experimental y el diseño no experimental.
El diseño experimental. Vamos a empezar por el no experimental. El diseño no experimental es aquella investigación que el investigador o la investigadora va a observar en su contexto el grupo social, la comunidad, vamos a decir en este caso estudiantes de cualquier nivel, de primaria, de premedia, media, universitario o grupo de personas en un centro, ya sea un centro de atención integral, una comunidad amiga, porque la universidad tiene comunidades amigas, o un centro u otro centro, pues que la persona se incorpore para investigar. El diseño no experimental, como tal lo dice, no voy a hacer una intervención en ese grupo de personas. Y a veces, pues, cuando ustedes escuchan el concepto de intervención, nos imaginamos es la clínica, nos imaginamos otras cosas, pero intervención también es intervenir en educación. También es que yo haga un tipo de docencia, aplique un tipo de metodología o de estrategia para que el grupo de personas que estén allí, que próximamente voy a entrevistar, modifique su forma de pensar en ese proceso de investigación. Entonces, si no voy a hacer eso, voy a estar en una investigación experimental. Recordemos, investigación experimental, no hago ningún tipo de intervención. Voy a estudiar las personas tal cual están en su contexto. No voy a hacer ningún tipo de modificación en su manera de pensar, de actuar, o en algunos casos, pues, que tengan que ver con las áreas de fisioterapia, si hay compañeros aquí que sean del área, no hay una intervención clínica en ellos. ¿Cuáles son las características de una investigación no experimental? Se basan en sucesos que ocurrieron anteriormente y se analizan posteriormente. ¿Por qué son sucesos que pasaron? Porque usted llega con su instrumento su instrumento de medición, sea un cuestionario, una entrevista, un grupo focal, y usted realiza las preguntas. Usted hace las interrogaciones o la persona llena un formulario de preguntas de vivencias que tuvieron, ya sea un año o recientemente, ellos van a responder. No es de una intervención que usted ha hecho. En este método no se realizan experimentos controlados, porque usted observa a la población tal cual está. Ellos van a reportar en los instrumentos lo que usted le pregunte. No se crean muestras de estudio, al contrario, las muestras o participantes ya existen y se desenvuelven en el medio. El investigador no interviene directamente en el entorno de la muestra, que es lo que venimos reiterando, y el método estudia los fenómenos exactamente como ocurrieron. Muchas de estas investigaciones, pues nosotras las vemos cuando hacemos revisiones de las tesis, le escuchamos a los estudiantes o cuando estamos empezando investigaciones no experimentales. En los tipos de estudio muchas veces aplican también a investigaciones de tipo de estudio descriptivo, de manera en que el participante que esté iniciando en investigación, pues, dé sus primeros pasos con una investigación donde va a observar y analizar el grupo social en su contexto, y en el tipo de estudio descriptivo, describir sus características, ya sea demográficas, académicas u otras, pues, que usted quiera estudiar. La investigación de tipo no experimental se puede dar de la siguiente forma. En una investigación transversal, dice aquí, se utiliza para observar y analizar un momento exacto de la investigación que abarca diversos grupos o muestras de estudio.
Este puede ser descriptivo o causal. Cuando hablamos de descriptivo, pues entonces nosotros vamos a identificar las diferentes características que tiene la población. Por ejemplo, jóvenes, los censos nacionales, ¿serían estudios descriptivos? A ver. Hola. Aquí veo caritas de varios lugares. Los censos. Bueno, Ajá, buenas tardes. profesora, sí es descriptivo. Ajá, ¿y por qué considera usted que es descriptivo? Sí, porque definitivamente eso tiene una cantidad, se hacen las encuestas, se hacen diferentes tipos de investigaciones, es como van al área de la población estimada para luego entonces hacer un estimado, si no me equivoco. Usted perdone si estoy, si cometo el error, usted corríjame, por favor, profesora. Ajá. Gracias. Yo le agradezco la participación. Aquí estamos aprendiendo. Yo también aprendo cada vez que converso, porque esto para mí es más un conversatorio. También aprendo de mis estudiantes a lo largo de los años que tengo de dar clases y de dictar el curso. Siempre aprendo de ellos por las diferentes especialidades en que me ha tocado pues dar los cursos. ¿Por qué los censos son descriptivos? ¿Alguien más puede compartir qué opina? Por la diversidad de variables que presentan, por ejemplo, sexo, edad. En estos últimos, cuando se hacen los de población, ¿no? Sí, exacto. Sexo, la edad creo que también la toman en cuenta. La cantidad de hijos, por ejemplo, que hay en una familia. Toda una serie de detalles que van tomando en esos censos, igual que en los agropecuarios. Entonces vienen dando lo que son las especies que la gente, por lo general, los productores trabajan, por ejemplo, si la cantidad de maíz, la cantidad de arroz, frijoles y toda esa cuestión que se van produciendo en distintas regiones, ¿no? Igual cuando es, por ejemplo, la especies de el ganado, el vacuno, el caballar, el ovino y todas esas especies. Entonces, todas esas se convierten en variables que pueden, a final de cuentas, servir como datos para alimentar una investigación. Usted me ayuda a esclarecer un poco más mi idea. Gracias. Gracias a ustedes. Sí, así es. Los censos son descriptivos. Nos muestra a nosotros mismos cómo somos. Cuántos somos en hombres, mujeres, niños, por edad quinquenal, por grupo de edades, los que están en la escuela, los que no van a la escuela, todo. Es una radiografía demográfica de cómo estamos nosotros. Y en efecto, esos son los estudios descriptivos. Describen todos los aspectos de la población objeto de estudio. Hasta allí es la investigación descriptiva. Puede haber algo de explicación, se preguntarán algunos, bueno, pero solamente pongo mis cuadros y ya y no digo nada. No, claro, usted además de eso puede hacer una explicación de cómo esto puede ser de cómo ha aumentado una población de un año a otro, de un censo al otro. Pero aquí viene la diferencia cuando vemos estudios no experimentales transversal, causal. Cuando hablamos de causal, dice aquí, se encarga de explicar las razones, las causas o la relación entre una variable y otra. El censo nos da la explicación del por qué
los jóvenes entre cierta edad no trabajan, solo nos las describe, nos dice en número o en porcentaje si lo pedimos al sistema que tienen ellos en el INEC, nos da porcentaje o podemos pedirlos en número de la cantidad de jóvenes que no trabajan, pero nos dice el por qué no trabajan. A ver, ¿quién puede ayudarme? Nos dicen los datos por qué no trabajan. Si es descriptivo, pues normalmente no describe la causa, pues. Exacto. Es como tal cual nos lo dijo la compañera hace un momento. Nos da datos para otras investigaciones. Y así mismo es la investigación que nosotros realizamos. Hay muchas tesis realizadas en UDELA a nivel descriptivo que podemos potenciar hacia una investigación causal, hacia una investigación correlacional, hacia una investigación longitudinal o quizás hasta una investigación experimental. Porque la descripción solo nos dice cómo somos, hasta nos ofrece nuevas variables, pero explicarnos por qué somos más, somos menos, por qué el porcentaje es más alto o es más bajo, por qué los jóvenes no están trabajando, por qué no están estudiando, por qué los niños a la edad de preescolar o de estar en los COIF no lo están, por qué ha reducido en los años. No los dice la descriptiva, no los dice la causal, porque vamos a investigar el porqué de la causa. Pero son necesarias estas estadísticas. Entonces, jóvenes, aquí entramos en los métodos. La investigación cuantitativa está asociada al método deductivo. ¿Y por qué está asociada al método deductivo? Porque nosotros deducimos a partir de la revisión documental, ya sea del censo, de informes, de estadísticas, de otras investigaciones, que en cierta población existe una situación que atender. No conocemos el área, no conocemos las personas, no conocemos la comunidad, pero partiendo, por ejemplo, de un censo, nosotros podemos considerar, investigar el por qué en la edad de niños de estar en un centro de atención integral y familiar, que serían los COI, no lo están haciendo en la comunidad tal. Vamos a investigar eso. O por qué los jóvenes entre 18 a 35 años no están trabajando y tanto por ciento de ellos están titulados en la universidad, en el distrito de Santiago. Vamos a investigar eso. Y es donde entonces una investigación nos ayuda a otra a seguir otro paso más, que entonces es buscar la explicación, la causa. Así que ambas tienen el rigor metodológico, ambas tienen el proceso de investigación científica, solo que cada una tiene un alcance, que es lo que le mencionaba hace un momento. Cada investigación tiene su alcance. ¿Cuál es el alcance que yo le voy a dar? Bueno, esta es la primera vez que yo voy a hacer una investigación, bueno, voy a hacer una investigación ahí descriptiva. O es una investigación que tiene poca información, voy a empezar por aquí. Pero si es una investigación que tiene bastante información y tengo un interés por conocer cuál es la causal, entonces me voy hacia una investigación causal. Y gracias por participar. En el caso, pues, de las investigaciones experimentales,
las investigaciones experimentales, pues entonces vamos a hacer intervención. El concepto de intervención. ¿Cómo vamos a hacer intervenciones? Nosotros en el caso del área educativa o el área de ciencias sociales, ¿cómo intervenimos? Porque nos viene a la mente que la intervención es una técnica del área de fisioterapia, una técnica en el área de fonoaudiología, una aplicación de una intervención biomédica, por ejemplo, pero cómo nosotros intervenimos en el área educativa, en el área de ciencias sociales. ¿Cómo creen ustedes que nosotros, soy del área de ciencias sociales, podemos hacer una investigación de tipo experimental? A ver, un voluntario. Hola. ¿Consideran que las capacitaciones son intervenciones? Buenas tardes. Con respecto a la última pregunta, que si las capacitaciones son intervenciones, yo considero que sí, debido a que son conocimientos que se están transmitiendo, que nos influyen a estructurar, en este caso, lo que son investigaciones. Así mismo. Profesora, en el caso de fisioterapia, pues podríamos hacerlo de forma experimental a nivel grupal, si reciben alguna intervención o si puede ser a algún nivel de grupo de control, entonces podríamos hacer un diseño experimental basado si recibe tratamiento estándar, placebo o ninguna intervención. Exacto, sí. Sí, uno de los ejemplos que pongo es el caso de fisioterapia, porque cuando le di clase a los muchachos, todos ellos planteaban una aplicación de una técnica. Y como allí de las prácticas y a la vez el informe de práctica y algunos elaboran su tesis, entonces ese espacio a los estudiantes de fisioterapia y a los que están en esa misma línea les ofrece la oportunidad de poder aplicar y observar. Otro grupo que he observado que tiene esa oportunidad de que las prácticas se unen con el proceso del trabajo de grado son la carrera de la licenciatura en pedagogía, porque ellos están en el aula de clase de la primaria realizando sus prácticas y a la vez están allí, amarran el siguiente semestre su trabajo de grado. Entonces, ese espacio académico permite que el estudiante pueda obtener información, pueda intervenir y esa información utilizarla, observar, aplicar, evaluar, hacer pretest, hacer post-test, intervenir con una metodología para aprender a leer, a escribir, a contar, a sumar. En el caso de acá de fisioterapia, intervienen con una técnica para reducir el dolor. Profa, usted me ayuda para reducir el dolor ahí. Correcto. Un grupo de personas y es, como le digo, es una población controlada porque usted la ve a veces cada cierto tiempo durante su, vamos a decir, 2 o 3 meses de práctica universitaria. Entonces, ese espacio académico permite potenciar estas investigaciones. Y ahí entran los diseños experimentales. Entonces, aquí se dividen 3 diseños que, de acuerdo a lo que el profesional, el estudiante o el docente que va a hacer la investigación, entonces mira el alcance en que se va a desarrollar. Esas son las investigaciones experimentales. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros,
cuando estamos así empezando la investigación, vemos la investigación así como los tubitos de ensayo y eso. Sí, es verdad, ellos también, pero nosotros en ciencias sociales, educación, que están los compañeros de psicología, estimulación temprana, DIFA, pedagogía, educación bilingüe intercultural, que por acá por Veragua son carreras que en el área de programa están activas. Pueden hacer intervenciones. Ciencias sociales hace intervención en la sociedad con intervenciones tipo talleres, seminarios, capacitaciones. ¿Por qué? Porque usted está cambiando su modo de pensar, está cambiando lo que en su contexto él está recibiendo un nuevo conocimiento que hace que él cambie su forma de pensar, de actuar o aprende algo nuevo. Entonces, el concepto de intervención es muy amplio. Ciencias sociales puede hacer su intervención. Ese es en el caso de los diseños experimentales. En cambio, el no experimental observa tal cual está. Es como así, es una investigación, pues así como si estuviéramos viendo por una televisión cómo se comporta todo. Esa es la no experimental. Quiero saber qué tal cual están. Y de ese tal cual yo puedo hacer mi experimental. Me da herramientas, me da conclusiones, me da nuevas variables, me da una guía para entonces poder hacer una investigación experimental. Ejemplo, en el caso del área de salud, puedo hacer una investigación de percepción de los servicios de fisioterapia. Y no estoy haciendo intervención, estoy haciendo investigación experimental. Estoy haciendo una investigación no experimental sobre percepción. Profesora, disculpe, también puede ser a nivel de no experimental, en el caso de nosotros los fisioterapeutas, por el tipo de trabajo y la predisposición de nuestras posturas y nuestro cuerpo, puede ser una prevalencia del dolor lumbar en los fisioterapeutas hospitalarios. Esa puede ser no experimental. Exacto. Exacto. Así mismo. Aunque, las posturas de los niños en los centros educativos andan esos bolsones, esas bolsotas de que van curvitos. Entonces, pueden hacer esas investigaciones que, aunque hagan mediciones, no las hace experimental, va a dar las características de los niños. Así mismo. Por lo tanto, pues este cuadro resumido dice diseño de investigación, la parte de arriba diseños experimentales, la parte de abajo no experimentales. Dentro de las experimentales están las pre-experimentales, experimentos puros y los cuasi experimentales. En los no experimentales están los diseños transversales y los diseños longitudinales. Como ustedes van a ver aquí en los pre-experimentales, dice solo se usa una variable. Es decir, como la profesora que ha hablado hace un momento sobre fisioterapia, una de sus variables es el método o la técnica que está utilizando para la mejoría, pues, en el caso de una persona que ha sido operada de la rodilla. Va a analizar esa variable en el tiempo, cómo ha desarrollado, pues, la mejoría a los pacientes y al final tendrá un resultado. Los experimentos puros, pues, ya son, como dice aquí, elegidos al azar de la población, asignados al azar a los grupos experimentales y descontroles. Ya sí son investigaciones, pues, enteramente donde se necesita, pues, grupos controles. Y los cuasi experimentales manipulan al menos una de las variables independiente para observar su efecto y su relación con una o más variables independientes. Otra licenciatura, pues, que los pongo como ejemplo, porque se han acercado a mí a hacer algún tipo de consulta, también son el área de inglés. Investigaciones están en el tipo cuasi experimental, donde son varios grupos o dos grupos, y uno de ellos se le aplica una
una metodología distinta a lo que sería pues el aprendizaje de este idioma. Mayormente las investigaciones a tipo de licenciatura se desarrollan en el ámbito de la no experimental y más en los diseños transversales, donde aquí dice se centra en analizar el nivel o estado de una o diversas variables en un único punto en el tiempo. Se analizan tal cual están. Pero reitero, tiene su importancia igual que la investigación experimental. Muchas de las investigaciones experimentales iniciaron como investigaciones no experimentales porque se necesitan bases, se necesita iniciar por algo para posteriormente hacer comprobaciones o intervenciones. Y también aquí crear nuevos instrumentos de medición o diseños de manuales, diseños de guías, pues entrarían pues en el ámbito experimental porque usted tiene que hacer pretest y posttest sobre el conocimiento que tienen las personas sobre la temática que está tratando y de la cual quiere diseñar una nueva metodología o una guía para el aprendizaje en los estudiantes. Bueno, otro punto que se me ha asignado es población. Población, pues, cuando hablamos de la población, vamos a ver, estamos hablando, pues, del grupo de interés para el investigador. Pero obviamente el grupo de interés no es todo. Es como decir, voy a hacer una investigación en UDELAS. Pero si es una investigación en UDELAS, es todo UDELAS con sus extensiones y programas. No. Es en la extensión universitaria en Veragua. Bueno, digo Veragua porque estoy acá. Extensión universitaria en Veragua o en sede Panamá o en Azuero, en Coclé y las otras. Bueno, mi población es extensión universitaria en Veragua. ¿Voy a aplicarla en toda la extensión? No. ¿Dónde va dirigido mi estudio? ¿A las facultades? ¿A la administración? ¿A cuál? Ah, bueno, son una de las facultades. Entonces voy así discriminando mi población, la facultad, ¿cuál? A educación social y desarrollo humano. Voy a investigar los estudiantes de la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano. Las extensiones pues tienen su particularidad. No es como sede que tiene prácticamente todas las ofertas académicas abiertas. En el caso de acá, pues tenemos psicología e investigación criminal y seguridad. Tenemos esas dos licenciaturas. Entonces, considero yo como docente, como investigadora, que bueno, que puedo manejarme con estas dos. Pero si el recurso y mi alcance dice, no, yo solamente voy a trabajar con una, voy a evaluar cuál de las dos tiene más estudiantes. Entonces me quedo con una de las dos. Entonces mi población es estudiantes de la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano. Son los estudiantes a licenciatura en Investigación Criminal y Seguridad de la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano de la Extensión Universitaria en Veragua. Ahora, mi alcance de estudio va a ser todos los estudiantes. Entonces yo tengo que tener claro qué es lo que estoy investigando. Tengo que tener claro qué es lo que voy a estudiar.
si estoy estudiando la percepción de los estudiantes sobre los servicios universitarios, entonces debo analizar, requiero de los estudiantes de primer año hasta los que están en cuarto, o me quedo con los demás tiempos que ya se supone que un estudiante maduro de pensamiento y de comportamiento y que conoce bien el entramado universitario, entonces yo decido elegir entre los estudiantes de tercero y cuarto año. Entonces, ¿cuál es mi población? Mi población es los estudiantes de la licenciatura en Investigación Criminal y Seguridad de la extensión universitaria en Veragua. Y mi población objeto de estudio, que ya pasaría a la muestra, son los estudiantes de tercer y cuarto año. ¿Cuál ha sido el criterio de selección aquí? Estudiantes que estén en tercer y cuarto año de la carrera, que esté debidamente matriculado, porque eso es lo que lo hace estudiante, que está matriculado en la carrera. Y ya queda, si quedamos con un estudiante que lleva un plan completo, es decir, que no está recogiendo o que está nada más en la universidad por los 3 materias, o queda incluidos todos. Y de esa manera, ustedes, pues desde que usted plantea el título de investigación y analiza todo lo que son las preguntas y el objetivo y la metodología, usted va analizando su población objeto de estudio. En lo particular, cuando dirijo trabajo de grado, trato de que el estudiante busque una población que sea accesible, que esté estacionaria, que es estacionaria, que yo puedo ir y la encuentro. No tengo que ir a buscarla. Que sea de fácil comunicación con esa población. ¿Por qué? Porque el estudiante UDELA, igualmente que las investigaciones como ustedes la plantean, tienen una temporalidad. El estudiante de UDELA tiene su semestre. El acuerdo dice que tiene que tener, se le da un tiempo más, pero realmente tiene un semestre para hacerlo. De acuerdo a lo que ustedes plantean en el semillero, plantean entre 8 años o año y medio una investigación. Si son fondos concursables, también se plantean mucho investigaciones, vamos a decir, un poco cortas, con una temporalidad. Entonces nos planificamos y la universidad también nos planifica que en un semestre los estudiantes deben tener una investigación. Y todos esos aspectos deben ser considerados cuando se plantea la metodología, cuando se plantea el método, cuando se plantea el diseño y cuando vamos a trabajar las poblaciones. Hay factores externos que también influyen en las investigaciones, vamos a decir, en la universidad. Por ejemplo, factores como las lluvias, los factores sociopolíticos del país, factores como la institución donde voy a ir, su programación o planificación propia de la institución también influyen en nuestra investigación. Por ejemplo, si es una escuela, hay que ver su tiempo, el calendario de clase, los aniversarios, las actividades recreativas y todo lo que si es aquí en Panamá o es en comarca, todos esos factores se deben tener en cuenta al momento de definir el capítulo 3. Así que, pues, en lo particular siempre trato de que el estudiante, dependiendo de la carrera que él esté, y se vea las posibilidades que utilice el mismo entorno de la universidad, pues, se le recomienda, no se le impone, se le recomienda dirigir sus estudios hacia lugares donde
pues tenga mayor facilidad de hacer las investigaciones y no factores externos pues que puedan impedir la conclusión de la misma. En este caso, pues, la población es el conjunto de individuos o personas o instituciones que son motivos de investigar. Y la muestra, entonces, sería el grupo pequeño o sub de la población que nosotros vamos a observar, medir, entrevistar, es con lo que vamos a trabajar. Bueno, la población, la unidad análisis. Hace un momento hice un pequeño comentario de cómo delimitar esa población. Nos fuimos desde que somos todas UDELAS y quedamos en una licenciatura de una facultad determinada y que vamos a utilizar entonces ya para trabajar los estudiantes de tercer y cuarto año. ¿Por qué los elijo? Porque son estudiantes que ya tienen una madurez académica en la universidad. Pero si queremos medir, por ejemplo, queremos saber cómo están nuestros estudiantes de primer ingreso. Y de primer ingreso hablo de que ya está en primer año insertado, no que esté entrando por admisión, sino que ya está insertado en la carrera y está en primer año. Quiero saber cómo están ellos. Entonces yo solamente diría que mi población, delimito mi población hacia los grupos de primer año. Pero ya lo haría de toda la facultad porque es un grupo, vamos a ponerle generalmente, son en sede son 1 o 2 grupos que se abren dependiendo de la cantidad de que ingresa. En extensión, pues acá es un grupo, así que puedo hacer varios, puedo entrevistar varios grupos de cada carrera de primer año para conocer o describir cuáles son sus características sociodemográficas. En ese caso, pues quiero estudiar de dónde viene su ingreso familiar, si trabajan, si tienen algún tipo de beneficio, si tienen hijos, están casados, si trabajan. ¿Qué me permite esto? Me permite poder recomendar algunas estrategias para abordar estudiantes que puedan tener algún tipo de rezago en la carrera. Prever que entren en ese rezago debido a su descripción social que tiene, socioeconómica que tiene el estudiante. Me permite poder aportar algunas recomendaciones de proyectos que puedan hacerse para intervenir estos estudiantes. Si quiero hacer un ejercicio, pues, de una investigación de percepción que tiene hacia la universidad, hacia algún tipo de unidad, entonces puedo decidir si puede ser primer año, segundo año, tercero, o puedo decidir el conjunto. Así que la población va a estar sujeta a lo que yo quiero como investigador estudiar. Ejemplo de investigación, aquí investigación sobre el uso de la televisión, solo para poner un ejemplo, unidad de análisis son los niños. ¿De qué población se trata? Pensemos, ¿de qué población se trata? Se trata de los niños. ¿De todos los niños del mundo se trata? No, solamente se trata de los niños de Panamá. Pero como es de un ejemplo macro, investigación, pues seguiríamos haciendo otras preguntas. ¿Todos los niños de Panamá? No, vamos a decir los niños de la provincia de Veragua. ¿Todos los niños de la provincia de Veragua? No, Distrito de Santiago. De todos los distritos, bueno, del corregimiento tal. Es decir, que nosotros vamos a ir delimitando nuestra población porque a veces, pues nosotros mismos nos hacemos unas poblaciones enormes, pero que tanto el recurso humano, el recurso financiero y el tiempo establecido
en el caso de los trabajos o los que mismos nosotros nos establecemos para hacer una investigación, no nos da suficiente para poder llegar a todos estos estudiantes que queremos entrevistar. Bueno, siguiendo el ejemplo de los niños, dice esta definición eliminó a los niños que no vivieran en el área metropolitana, a los que no van a la escuela y a los menores de 9 años. Permitió hacer una investigación costeable con cuestionarios contestados por niños y niñas que ya sabían escribir. Es decir, que se sacaron del estudio todos aquellos que todavía no saben leer y escribir. Y quedaron pues los niños que cursan cuarto, quinto y sexto grado de la primaria en escuelas privadas y públicas del matutino. Se excluyeron todos los que son del turno vespertino. Esto vendría a ser todo lo que son los criterios. Ahora al final les voy a enseñar un documento ya formalizado en un protocolo de investigación o en una tesis, cómo debe estar. Aquí entonces serían los criterios de selección, niños que están entre cuarto, quinto, sexto grado, que están en escuela pública y privada y que estudian en la mañana. Y eso de privada y pública es mucho, entonces escuelas públicas, que solo están en la mañana. Y de esa manera usted delimita la población que es objeto de estudio en la investigación. La población, como ustedes ven, toda juntita, y luego entonces la muestra como tal. Ahora vamos a pasar a los diseños de recolección de datos. Ese es el otro tema. Y vamos a verlo. El manual de trabajo de grado. Hago mucha referencia al manual de trabajo de grado porque ese es el documento que nosotros debemos utilizar para el desarrollo de la investigación en la universidad. Dice, describe qué instrumentos se utilizaron o se van a utilizar, si en el caso del protocolo, para recolección de datos, las técnicas y materiales. La diferencia entre instrumento y técnica es que los formatos y las técnicas tienen fases distintas en la fase de procedimiento. Se debe describir qué mide el instrumento, el autor, si tiene validez o confiabilidad, o si fue validado por el estudio. Este último que dice, se debe describir lo que mide el autor, si tiene validez o no. Hay carreras, hay licenciaturas que ya existen instrumentos elaborados, validados, confiables, establecidos para medir, por ejemplo, en el caso de psicología, tiene ya estandarizados sus instrumentos para hacer mediciones. Algunos en seguridad ocupacional tienen ya establecidos algunos instrumentos. No sé si DIFA tiene algunos instrumentos también establecidos para medir. Y en otros casos, pues el investigador o la investigadora construye su propio instrumento. Ahora, ¿qué pasa cuando yo como estudiante o como docente utilizo un instrumento que ya está elaborado? Lo voy a usar para medir estrés, voy a medir el síndrome de burnout, ¿qué tal? Voy a medir otra. Aquí si pudieran ayudarme, pues voy a medir algún tipo de comportamiento, pues, pero que ya existe el instrumento, está su creador, está el instrumento, está la forma en que se analiza, está todo eso. ¿Qué hago?
Es importante, jóvenes, que cuando se toma una decisión como esa, los objetivos de la investigación, el diseño metodológico, el capítulo 3 está amarrado al capítulo 1 y también al capítulo 2. Por eso es que hago referencia a ellos, a pesar de que los temas pues dados no están directamente para darlas aquí, pero están relacionados. Si usted tiene una investigación donde va a utilizar un instrumento que ya está validado y lo va a usar, usted tiene que en sus objetivos específicos y en sus variables observar que haya relación. Si usted está midiendo el nivel de depresión en el objetivos específicos, debe haber algo de esto. No que en los objetivos específicos está descrito todo menos que está midiendo depresión. Entonces, en la encuesta de depresión, pues, quedó los resultados para otra investigación. Si usted está midiendo el síndrome de Burnout y cuando ve los objetivos, está midiendo percepción, está midiendo, va a describir las características demográficas de la población. Entonces, el test que puso no le da respuesta a los objetivos de investigación, a los objetivos específicos. Es decir, jóvenes, que por cada objetivo específico hay un resultado. Objetivo específico tiene una actividad y tiene un resultado. ¿A qué suena eso? A los objetivos que se manejan en proyectos. Pero en investigación es igual. Cada objetivo tiene una actividad y tiene un resultado. Por eso es que ustedes ven que en los análisis y resultados de las investigaciones, usted responde por resultados. Usted responde por cada objetivo un resultado. Por lo tanto, cada instrumento de medición debe responder al objetivo. Si el objetivo dice identificar las dificultades que presenta el estudiante en escritura, los resultados, por lo tanto, deben reflejar las dificultades, debe detallar las dificultades del estudiante. Pero si esa encuesta roja es otra cosa, entonces nuestra investigación está comenzando a estar cojita. Comienza a tener problemas. Hay que tener cuidado, incluso cuando colocamos a quiénes le vamos a aplicar el instrumento. De repente en los instrumentos se me ocurre que, hombre, yo voy a meter aquí a los padres de familia. Y usted tiene descrito en el planteamiento del problema, en la justificación, en los objetivos, que usted va a aplicarle algo al padre de familia. El diseño metodológico está relacionado con el primer capítulo. Los instrumentos de medición, hay algo que no está dentro del tema, pero que es imprescindible, son las variables de investigación. Mis variables de investigación están teóricamente descritas en el capítulo 2. Pero, ¿qué me dice la teoría? Para medir mi variable, ¿qué me dicen los estudios en el planteamiento del problema de cómo los investigadores midieron las variables? Por ejemplo,
vas a medir violencia de pareja, pero el concepto de pareja que abarca. La pareja es desde que una pareja es desde que te novias, aunque no hagas nada, porque tienes una relación con una persona, no con 2 ni 3, tienes una relación de pareja de noviazgo que puede pasar a matrimonio, puede pasar a unión libre, pero es una sola persona con la que salgo como con el concepto noviazgo. Entonces, ¿a qué se refiere relación de pareja? Entonces, hay que definir qué tipo de pareja, qué incluye ese concepto. Entonces, antes de nosotros decidir eso, debemos haber acá en lo que es el planteamiento de problemas, cómo ha sido la investigación realizada por otros investigadores en los últimos 5 años. ¿Cómo han manejado el concepto? ¿Qué nos dice la teoría sobre esto? Entonces, voy en ese proceso reformulando, porque estás en el protocolo, vas reformulando, hombre, mira que es esto, arreglo mi objetivo y en mis instrumentos, en mi técnica de investigación, entonces ya yo sé, en base a esto que he leído, en mi instrumento voy a colocar estos conceptos. Hay una relación entre todo de cómo medirlo, por eso es que es importante docentes, jóvenes, estudiantes, leer sobre el tema de interés. Entre más leamos sobre el tema de interés, conozcamos las experiencias de otras investigaciones, podremos argumentar, definir y elegir bien el camino a seguir al desarrollo de una investigación. El estudiante de UDELAS y el profesional en UDELAS tiene una ventaja. El profesional ya tiene un conocimiento adquirido, el estudiante lo está ganando. Aparte de eso, el estudiante va a práctica, ya sea de observación o ya de intervención, pero el estudiante tiene ese contacto con la comunidad todos los semestres, lo que le permite poder tener mayor argumento. Ahora asume al estudiante que lea más sobre su tema, le favorece bastante para el desarrollo del capítulo 1 y ya al momento de plantear qué instrumento va a utilizar. Porque el instrumento no es el que se me antoja, ni el que me parece más bonito, es el que me logra dar respuesta a mí. Por ejemplo, los instrumentos para medir percepción. Yo quiero medir percepción. Utilizo una escala para medir percepción. Quiero medir índice. Si voy a medir índice o si voy a medir percepción, eso debe estar en los objetivos específicos. Como voy a tomar el ejemplo de la profesora un momento, de analizar el índice de prevalencia de tal caso. Entonces yo tengo que usar un instrumento que me va a medir un índice. Determinar la percepción de los estudiantes en los servicios de cafetería de la universidad. Entonces yo tengo que buscar un instrumento que me mida percepción. Identificar los conocimientos entonces ya no es eso, es un cuestionario que debo construir para medir el conocimiento, para medir el conocimiento estadísticamente. Y como ven, yo no pongo
en el objetivo específico, construir instrumentos para medir percepción. No es que ya cuando ya digo analizar la percepción de los estudiantes, ya yo estoy diciendo que voy a usar un instrumento de escala para medir percepción. Correcto, profesora. En el Ajá, caso, siempre pongo oficio porque yo soy fisioterapeuta, soy profesora de fisioterapia. Es sí. como, digamos, lo más relacionado que puedo vincularlo. En el Ujú. caso de los tipos de escalas de percepción, pues nosotros utilizamos la escala analógica del dolor, que es la EVA, la escala de Ujú. Borg, que utiliza la percepción del esfuerzo físico, y también tenemos la escala de Likert, que es la que utiliza para medir las precisiones, las actitudes y las opciones, dependiendo de la afirmación de lo encuestado a el paciente o la persona que estamos realizando la medición. Ujú. Muy bien. Y mire que si son, ya tienen este tipo de instrumentos, pues los estudiantes pueden aprovecharlos y realizar investigaciones ligadas a estos instrumentos. Y hay diversidad de temas y, vamos a decir, y técnicas a aplicarlas que pueden utilizarlas. A ver, podemos, un momentito, podemos revisar estos instrumentos y decir, bueno, porque nosotros no lo sabemos todo. Necesitamos a veces ver y escuchar y leer. Dice, bueno, pues yo creo que de esta encuesta yo puedo utilizar estas preguntas. Y me oriento con esta pregunta y formulo unas nuevas. ¿Alguien levantó la manito? Hola. ¿Alguien levantó la mano? No. Vamos a seguir. Bueno, esto de la recolección de los datos implica 3 actividades estrechamente vinculadas. Comentamos un momento, seleccionarla, pero la selección no es así que mismo es analizar lo que he colocado en mi planteamiento de problema, en la justificación, en los objetivos. Todo esto yo tengo que analizarlo. ¿Qué me dice la teoría? ¿Qué me dicen las experiencias? Entonces, yo voy a usar este instrumento. Si es una investigación que dice que para medir percepción medir percepción para ver, de atención al cliente, se utilizan las escalas Likert, pues entonces pongo en la sección de instrumentos, de acuerdo a los estudios realizados por fulano, fulano, fulano en el año tal, se tomó como iniciativa utilizar la escala Likert en esto, esto y esto y esto. Fundamento por qué la voy a usar. Eso es importante. Fundamentarlo. Aplicar ese instrumento, observaciones y mediciones de las variables. Hay que tener en cuenta que siempre las variables deben estar reflejadas. Bueno, un instrumento de medición es aquel que registra datos. Por lo tanto, como dice ahí, es el instrumento. El concepto técnica es distinto. En el caso de la confiabilidad, se determina mediante diversas técnicas y la validez, y bien se relaciona con el contenido, los criterios y el constructo de ese instrumento. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Dice, factores que afectan la confiabilidad, la improvisación. No podemos improvisar en investigación. Improvisar no puede afectar todo el trabajo que se ha hecho, porque el trabajo de investigación no es cuando lo aplica, es desde que lo piensa. Desde que piensa, bueno, vamos a hacer una investigación sobre esto, porque usted comienza a revisar instrumentos, a plantear un protocolo,
luego a construirlo, lo que es el marco teórico, luego pasan los instrumentos, la aplicación, entonces aquí no entra la improvisación. Utilización de instrumentos desarrollados en otro país que no se han validado, de repente hay un instrumento, investigue, está validado, es confiable, hay que buscar. No es que me encontré en internet un instrumento y me pareció este y lo voy a usar. No, porque eso puede afectar su investigación. Por la razón que le di hace un momento de que los objetivos específicos están enlazados con la metodología y con los instrumentos, porque cada objetivo específico tiene un resultado. ¿Y quién le da los resultados a usted? Los instrumentos de medición son los que le dan los resultados. Pero ¿quién le dijo a usted que utilizara eso? Bueno, todas las investigaciones que he planteado en el capítulo 1. Instrumento inadecuado que no responda a la necesidad del estudio, es lo que hemos venido conversando. Las condiciones ambientales. Bueno, esto sí es lo que hablamos, creo que al inicio de esta sección, de pues tomar en cuenta nuestro contexto sociopolítico al momento de realizar una investigación, especialmente las tesis que tienen una temporalidad en el caso de licenciatura. Porque es importante la validación de un instrumento. La validación de un instrumento es importante porque nos da la confiabilidad de lo que nosotros hemos elaborado. Responde a nuestra investigación y es comprensible para quien lo vaya a llenar. Cumple con los criterios éticos de una investigación. En los cuestionarios no se pregunta lo que no tiene que ver con la investigación. Por ejemplo, la cédula. Yo sé que en el área clínica están las cédulas, pero es de mi ética profesional de investigador que yo no tengo que hacer nada con la cédula del paciente. De si yo estoy haciendo una investigación determinada y se me facilita, pues, documentos médicos, pues yo extraigo la información que a mí me corresponde, no tengo que andar sacando información que no corresponde a la investigación. Entonces, todo el proceso de investigación tiene una ética del investigador. Los instrumentos deben mantenerse en la misma línea. Y aquí vamos al consentimiento informado. El consentimiento informado siempre ha estado, solamente que no había tomado tanta fuerza como en los últimos años. El consentimiento informado es que la persona que nos vaya a proporcionar la información esté debidamente informada qué voy a hacer con lo que reporta. Voy a hablar a título personal. Hay personas que dicen, bueno, y usted, siendo yo la investigadora, ¿y ustedes qué van a hacer con eso que me andan preguntando? ¿Y qué van a hacer con esos resultados? ¿Y van a presentar a la comunidad esos resultados? ¿O van a hacer como siempre, como otras que vienen por ahí y damos respuesta y nunca sabemos qué pasó? A la gente le interesa, no por nada más, la gente le gusta saber sobre sus respuestas. Si las respuestas que dio son las que daron más porcentaje, la gente le gusta eso. Quiere saber en qué quedó. En qué quedó en lo que participó. Esto se da más en investigaciones así de tipo comunitaria, de donde uno va o de casa en casa y hace preguntas y la gente dice, oye, y entonces ese estudio que vinieron aquí yo no supe de qué pasó, qué resultado dieron. Por eso es importante que, terminada la investigación, se presenten los resultados a la comunidad, en este caso, de nosotros educativa, especializada, porque
porque tenemos profesionales en las áreas de las clínicas, centros de investigación de la universidad. El consentimiento informado, pues, puede ser en nosotros acá una redacción, bueno, la parte de ciencias médicas y clínicas, por el hecho que ya aplican en hospitales, ya están, me parece que están incursionando ya en los últimos años en los comités de bioética. Bueno, este es un ejemplo que en la práctica lo he estado llevando con mis estudiantes en lo que es y sé que en otros, pues, en otros docentes lo están haciendo, solamente que no tiene un contenido único, pero este es un formato que cuando doy la clase de trabajo de grado, cuando llevo trabajo de grado, mis estudiantes llevan en su cuestionario este encabezado. El investigador principal, que es el estudiante, el investigador principal no soy yo, es el estudiante. Él recibe mi asesoría, el objetivo del instrumento de medición, método que se va a recoger la información, la responsabilidad, la confiabilidad y se acepta o no realizar la investigación. Vamos a ir un poquito más rápido. Aquí técnicas. Les mencionaba hace un momento que las técnicas de investigación son las acciones y los procedimientos. Y los instrumentos es el modo en que voy a recoger la información. Por ejemplo, ya lo dije, la técnica de observación por sí sola no da un dato. A ver, jóvenes, por favor, que participen. La observación por el concepto solo, observación, ¿nos brinda datos? Definitivamente. Yo considero que sí. Ajá. ¿Y el otro compañero? Sí, definitivamente de la observación se pueden recopilar muchos datos. Ajá. ¿Y cómo lo recopilo? ¿Nada más observando o necesito algo para registrar? Bueno, esa misma sería la palabra. Se tendría que tener un instrumento para registrar los datos que observo, ya sea escrito, video, fotografías. Exacto. Entonces, ahí es un ejemplo de que la técnica es la observación. El instrumento es la hoja de cotejo, la hoja de registro, mis anotaciones, mis notas que recojo en esa observación. Porque usted entra a un salón de clase, entra a una empresa, entra a una clínica, entra a un hospital y usted observa automáticamente. Del área de seguridad ocupacional, otra carrera que tenga que ver con todo lo que es estructura, incluso las educadoras especiales pueden observar si esto es un área inclusiva donde existen las barras, existen las luces para las personas sordas, las plaquitas para que las personas con pérdida visual puedan leer, si existe las rampas para personas que tienen problemas de movilidad. Uno de seguridad ocupacional quizás observará si cuenta con las medidas de seguridad y salidas de seguridad en el centro. Uno de urgencias médicas observará si cuenta con el equipo adecuado, si se llega a dar una emergencia. La técnica de observar, pero no por sí sola nos va a dar la información. Necesitamos el instrumento, necesitamos construir el instrumento para registrar
registrar lo que queremos. He mencionado como 3 o 4 licenciaturas distintas, entonces, ¿qué es lo que yo voy a registrar? Yo voy a registrar todo lo que tiene que ver con la inserción de las personas con discapacidad en espacio físico. Y yo voy a registrar cuáles son. Esa es la diferencia entre el concepto técnica e instrumento de investigación. El instrumento nos da el dato, nos recoge el dato. Por ejemplo, la técnica de la encuesta. Entonces, el instrumento, cuestionario, con opciones cerradas, abiertas, semiestructuradas, la escala, la encuesta tipo escala, están las hojas de cotejo, ya sea estructuradas o no estructuradas. Cuando digo estructuradas, tiene que ver con que esto ya yo le tengo una calificación a cada elemento que voy a observar, o voy a redactar lo que observo. Bueno, aquí una diapositiva, una imagen, pues, técnica, cuestionario, entrevista, guía de entrevista, observación, guía de observación, análisis documental, ficha, análisis de contenido, cuadros de registros. Y esto, voy a ir a lo que quería enseñarles de principio, que sería un ejemplo como este. Voy a ver acá. Ya después de todo esto que yo hago con todo esto que me ha dicho la profesora, voy a construir mi capítulo 3. Bueno, esta es una investigación colectivo. Soy parte de ella, pero no la coordinadora. Y voy a aumentarlo aquí. Una forma de elaborar el marco metodológico, que sería el capítulo 3. Le hacemos una pequeña introducción a ese capítulo 3. Unas palabritas allí, no entremos así de machete a 3.1 diseño. Entonces, en este apartado se exponen, se detallan los pasos o la metodología desarrollada durante el proceso de investigación. Eso dependerá de la habilidad de cada investigador o grupo de investigación. Nos vamos al diseño de investigación. Ustedes van a ver que es más sencillito esta redacción, diseño de investigación no experimental, punto, en este tipo de diseño, porque no se manipulan las variables de manera deliberada y se ejecuta en una temporalidad precisa, de acuerdo a Guerrero Dávila y Guerrero Dávila 2020. Guerrero Dávila 2020 respalda el por qué se seleccionó el no experimental. Puede ser Guerrero, Sampieri, Soriano y cualquier otro más. Puede ser otro. Hay muchos libros de metodología y gracias a Dios que la tecnología casi tiene todos los libros, los tiene digital. Usted lo puede buscar y los descarga. En mi época, que no es de hace mucho tampoco, se había que buscar los libros. Pero ahora esos libros están en internet. Y se busca, pues, un autor que le respalde la toma de decisión de por qué lo escogió no experimental. Y posteriormente, tipo de estudio. Entre tanto, el estudio es descriptivo transversal o relacional con enfoque cuantitativo. Ese es otro punto. Con enfoque cuantitativo es cuando usted, pues, va a utilizar instrumentos donde va a hacer mediciones sin ningún tipo de intervención con instrumentos cualitativos, sea entrevista abierta, grupos focales, observaciones registradas, no, nada de eso voy a hacerlo, entonces cuantitativo.
Si es tipo mixto, si es una investigación que hubiese dicho cuantitativo y cualitativo, mixto, perdón, si hubiera dicho mixto, enfoque mixto, entonces usted en alguno de sus objetivos específicos debe reflejarse que va a realizar una investigación en una parte de ella cualitativa. Vean que hasta eso debe estar reflejado en los objetivos. Porque también, donde también debo sustentar que sea un estudio mixto en los instrumentos. Porque los instrumentos voy a colocar que adicional a una encuesta con opciones cerradas, voy a hacer entrevistas abiertas a personas clave de la comunidad. Entonces, ¿qué es una persona clave? Es una persona que puede tener muchos años de vivir allí, un líder comunitario, un cacique, el padre que tiene muchos años de estar viviendo en ese lugar y conoce a toda la comunidad, una fundadora de la comunidad. Esas son personas clave. Un administrador de gubernamental, un juez de paz. Son personas clave porque son personas que tienen un conocimiento global de la comunidad. Un director de centro educativo tiene la visión global de la comunidad. Pero supongamos que ese profesor, el director es nuevo. Bueno, entonces busquemos al maestro que tiene más años de trabajar, no más edad, más años de trabajar allí. Bueno, búsquese al maestro que tiene más experiencia en atender niños con este problema. Vamos a buscarnos al profesional que es el que atiende, ha tenido más casos sobre este. Esas son las personas clave. Vamos a ver por acá. Tipo de estudio, población, directo, estudiantes y docentes de la extensión universitaria en Veragua. Sujeto, estudiantes regulares matriculados. Pero es que esta investigación se aplicó el instrumento a todos los estudiantes. A veces. Las variables, pues, esto no corresponden, pero las variables deben ser redactadas de esta forma, la operacionalización y el conceptual, como ustedes ven aquí. Y los instrumentos, pues, son estilos de redacción, instrumento tipo cuestionario dirigido a estudiantes. Es decir, usted debe explicar el instrumento que va a utilizar y a quién va a ser dirigido. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí creo que este ejemplo es de otra área. Esta es una tesis dirigida, la cual yo fui la asesora. Vamos a aumentar un poquito. Un poco para que observen cómo se puede elaborar el marco teórico, marco metodológico. Aquí no tenemos una introducción. Entramos directo. La investigación se fundamenta en un diseño no experimental, ya que no se realizó ninguna manipulación deliberada de las variables. Se observaron y analizaron en su contexto. Por otro lado, de acuerdo a su enfoque, se estableció mixto, dado que se maneja información cualitativa y cuantitativa. Y ahí mismo el tipo de investigación en una sola redacción sin separarla, en un primer momento documental por la revisión de artículos científicos y demás documentos relacionados con el tema de investigación, y en un segundo momento exploratorio, ya que es un tema nuevo en la UDELA. Y por último, descriptivo transversal, en el cual se obtiene información de las principales características de los estudiantes en trabajo de grado y los egresados, que son aquellos que han sustentado su trabajo de grado y se encuentran en espera de solicitar su diploma.
Población sujeto de estudio. Población son los estudiantes de la licenciatura en urgencias médicas. Muestra y sujeto son 22 estudiantes. En este caso fue censal porque no eran muchos y se tuvieron que buscar. 22 estudiantes de licenciatura de urgencias médicas y desastre que han cumplido con la fase de práctica profesional en la extensión universitaria. Este estudio fue de percepción de los estudiantes de urgencia médica sobre las prácticas profesionales. Criterio de inclusión, estudiantes desarrollando su trabajo de grado, egresados, aquel que ha sustentado su tesis, sin embargo aún se encuentra en espera de la entrega del diploma que lo acredita deseado. Esos criterios usted lo establece. El tipo de muestreo, por conveniencia, la muestra se elige de acuerdo con la conveniencia del investigador, le permite elegir de manera arbitraria cuántos participantes puede haber en el estudio. En este caso, todos los que se pudieran encontrar. Y ya, las variables y los instrumentos acá van. La recolección de datos, se diseñó un cuestionario estructurado en dos etapas distintas. La primera parte consistió en preguntas de selección cerrada destinadas a obtener respuestas específicas y directas sobre aspectos concretos de la práctica profesional. La segunda parte, una tipo escala, que fue implementada con el objetivo de medir las opiniones y percepciones de los encuestados respecto a su experiencia en la práctica profesional. Ya después, viene, este instrumento fue cuidadosamente desarrollado y posteriormente revisado por un grupo de expertos, eso hay que ponerlo en el campo tal, con el fin de asegurar su validez y relevancia para el objetivo de este estudio. La validación por expertos permitió refinar las preguntas. La aplicación del instrumento se llevó a cabo de Google Formulario, una herramienta accesible y eficiente que facilita la distribución y recopilación de respuestas de manera digital. Todo lo que le he presentado y lo que hemos conversado y lo que hemos intercambiado en ideas, se complementan en un documento como este que he presentado, estos dos documentos que les he mostrado, que sería entonces el objetivo a lograr con esta capacitación del día de hoy. Ustedes al final, deberán cumplir con un documento como este en su capítulo 3 o en la parte de protocolo. El protocolo y capítulo 3 lo va a decir 1, el protocolo, qué se va a hacer y en el resultado final, qué se hizo. Pero es lo mismo. Hay quien en lo que sería un documento final, ustedes van a observar que no está ni lo que es el cronograma de trabajo, ni el presupuesto, que sí se incluye en el protocolo. Bueno, aquí a su disposición. Con esto yo he terminado la presentación. Agradecida por el Decanato de Investigación de tomarnos en cuenta acá el personal de UDELAS Veragua, específicamente programas académicos, y por parte de la academia, soy docente de Ciencias Sociales. Gracias por estarme y compartir conmigo el día de hoy. Gracias. Bien, muchísimas gracias a la profesora Magali por esta